Bienvenidos a la primer clase de la asignatura de Recursos Humanos. A través del estudio de esta materia nos proponemos comprender qué es la administración de los recursos humanos y por qué su correcta gestión constituye un factor fundamental para el éxito de cualquier organización. El término recursos humanos es muy popular, se escucha mucho, pero no todo el mundo sabe ni es consciente de hasta dónde llega su importancia para las empresas. Cualquier organización, no importa si es privada o pública, grande o pequeña, reciente o tiene más años de antigüedad, se desarrolla alrededor de las personas, de sus trabajadores. Sin ellos y sin ellas, la organización no puede crecer ni triunfar, sin importar qué otros recursos económicos o materiales tenga. Es por esto que la correcta administración de los recursos humanos debe y tiene que ser una prioridad para toda organización. A través del trabajo con este material esperamos que ustedes puedan reconocer el rol de la administración de personal como forma de optimizar el trabajo y crear mejores ambientes laborales, conocer las características y funciones del área de recursos humanos, conocer los mecanismos de admisión y selección del personal, adquirir y emplear la terminología propia de la administración de recursos humanos, comprender el proceso de conflicto, negociación y mediación y reconocer la importancia del cuidado del personal, la salud e higiene. Dicho esto, bienvenidos entonces a la primera clase de la materia de recursos humanos. El primer antecedente de los recursos humanos debemos situarlo a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, que se desarrolló básicamente en Europa y Estados Unidos. La mecanización que trajo la revolución industrial implicó condiciones laborales sumamente perjudiciales para los trabajadores de ese entonces, convirtiendo al ser humano en un apéndice de las nuevas maquinarias, arrastrándolo a cumplir jornadas de trabajo de hasta 14 horas por 6 días consecutivos, con salarios mínimos y en condiciones de trabajo insalubres. Esta situación provocó una insatisfacción y un descontento generalizado en la clase trabajadora. Alentados por esta situación, los empleados iniciaron un intento por mejorar sus condiciones de vida utilizando la fuerza que les ofrecían los sindicatos. Las empresas más destacadas, viendo la importancia que tomaba este movimiento, decidieron crear los llamados departamentos de bienestar, que fueron como un primer preludio de los actuales departamentos de recursos humanos, donde se intentaba solucionar los problemas de los trabajadores con respecto a la vivienda, la sanidad, la educación de sus hijos, etc. Reitero esto de intentando porque estos departamentos de bienestar, si bien lograron un primer avance por mejorar la situación, lejos estuvieron de poder resolverla. A principios del siglo XX surgieron las primeras oficinas dedicadas a la gestión del personal, propias del Fordismo y el Taylorismo y posteriormente del Toyotismo. Sin embargo, se centraban solo en acciones disciplinarias y algunas veces en sistemas retributivos, bajo lo que se denominaba la organización científica del trabajo. Poco a poco se empezaron a explorar otras fuentes como la contratación, el despido, las fórmulas salariales y el análisis de la productividad. Sus responsables tenían un marcado carácter autoritario e inflexible. La finalidad seguía siendo la misma: producir lo máximo al menor costo posible. Durante los años 70 y 80, el enfoque disciplinario de la etapa anterior fue reemplazado por otro en el que se ponen en consideración los factores psicológicos y sociológicos en el rendimiento laboral. Tomando la ideología de la Escuela de Relaciones Humanas de Elton Mayo, quien es definido por muchos autores como el padre de los recursos humanos, se profundiza en la gestión del personal y se empieza a hablar de forma abierta de un concepto hasta entonces poco utilizado: el clima laboral. En el año 2000, y con la expansión de Internet y la progresiva consolidación de las nuevas tecnologías, los modelos de organización dan un giro rotundo. El personal de las compañías, que ahora está mucho más calificado para ejercer sus labores, reclama cada vez más espacios de participación, interacción y decisión en las empresas. La gestión del talento se convierte ahora en una prioridad. Los recursos humanos amplían su núcleo de operaciones, además de la contratación y el despido,
ahora también se ocupan de la formación, la capacitación, el desarrollo de talentos. Es decir, tienen una injerencia en todo lo que guarde relación con el bienestar de sus trabajadores y el crecimiento de la empresa. De esta manera, en casi 200 años de historia, se fue construyendo lo que hoy en día se conocen como departamentos de recursos humanos. Todas las organizaciones, ya sean estas empresas privadas, entes públicos, organizaciones sin fines de lucro, etc., tienen un elemento en común y es que están compuestas por personas. Estas personas son las responsables de los avances, los logros y también de los errores que ocurren en cada organización. Por lo tanto, constituyen el recurso más preciado de las mismas, el recurso humano. Los recursos humanos son entonces el factor diferencial de toda organización y su correcta administración es primordial para el éxito de la misma. Ahora bien, es importante distinguir entre estos dos conceptos. Por un lado, los recursos humanos son las personas, es decir, los seres humanos que ponen a disposición su fuerza de trabajo dentro de una organización. Por el otro lado, tenemos el concepto de administración de los recursos humanos, siendo esta una función dentro de la organización generalmente llevada a cabo por el Departamento de Recursos Humanos o Departamento de Personal. Habiendo hecho esta aclaración, es hora de definir ahora de qué se ocupa la administración de los recursos humanos. Son muchos los autores que se han propuesto realizar una definición de esta área, pero vamos a elegir la definición de Hidalberto Chiavenato, que nos va a decir que la administración de los recursos humanos es la planificación, la organización, el desarrollo, la coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboren entre sí dentro de ellas, alcanzando objetivos relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Utilizando esta definición, podemos recalcar que existen 4 componentes clave dentro de la definición, que representan 4 acciones claves para una correcta administración de los recursos humanos. Por un lado, el concepto de planificación consiste básicamente en elegir y fijar con antelación los objetivos del área de administración de recursos humanos. Luego de esto, determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuro. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se va a lograr. El concepto de organización consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. El concepto de dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración, poniéndose en juego aspectos como la comunicación y la motivación. Por último, el control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la evaluación y medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de estas desviaciones. Es importante entender que el Departamento de Recursos Humanos es el hilo conductor de la organización, ya que la acompaña en toda su existencia. El tamaño de este departamento va a depender en gran medida de la misión, la visión y la estructura de esta organización. No va a tener la misma dimensión ni el mismo tamaño un departamento de recursos humanos, en una pequeña que en una gran empresa, entendiendo que las necesidades van a ser otras. Ahora bien, la administración de los recursos humanos tiene 4 características esenciales. La primera es que se transforma con el correr del tiempo, que es dinámica y que se adapta a los nuevos retos que enfrentan las organizaciones. En segundo término, es un área interdisciplinaria, es decir, que involucra diversas materias,
tales como la psicología, la sociología, la economía, etc. En tercer término, es un área contingencial, ya que no responde a leyes universales, sino a la situación particular de cada organización. Y por último, sus acciones, políticas y metodologías afectan tanto al nivel micro como al nivel macro, es decir, que alcanzan tanto a los individuos como a la organización en su totalidad. Administrar recursos humanos es muy diferente a administrar cualquier otro tipo de recurso dentro de la organización. Tiene sus complejidades, las cuales muchas veces pueden traducirse en dificultades. Estas son las tres principales. Por un lado, la administración de los recursos humanos maneja recursos vivos, complejos, diversos y heterogéneos. Las personas. Cada persona tiene sus gustos, sus deseos, sus intereses, sus ambiciones, etc. Y muchas veces estos entran en contradicción con los de los otros. Por otro lado, los recursos humanos de la organización no dependen solo del Departamento de Administración de Recursos Humanos, sino que están distribuidos en las diversas áreas y departamentos, bajo la autoridad de distintos jefes o gerentes. Esto se conoce como responsabilidad de línea, ya que los jefes o gerentes son los responsables directos de sus subordinados y no el Departamento de Administración de Recursos Humanos. El Departamento de Administración de Recursos Humanos solo tiene una función de asesoría, que también se conoce y se denomina función de staff. Otra dificultad muy común es que la administración de recursos humanos no siempre constituye una prioridad para la organización. Muchas veces la alta gerencia o la dirección pone más atención en los departamentos responsables de la ganancia económica directa, como ser el departamento de ventas, y desatienden la gestión de los recursos humanos. Si bien estas no son las únicas dificultades, sí son las más comunes y difíciles de sortear, ya que requieren del involucramiento y del compromiso de todos los integrantes de la organización, desde los altos mandos hasta los mandos más bajos. Según Chiavenato, existen 5 procesos fundamentales de la administración de recursos humanos: provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo y evaluación. Estos procesos se encuentran estrechamente vinculados, dependen unos de otros, se relacionan y complementan. Estos 5 subsistemas constituyen un proceso global y dinámico, no necesariamente siguiendo el orden que acabo de utilizar yo para mencionarlos. Cada subsistema va a responder a una pregunta específica. El subsistema de provisión va a responder a quién va a trabajar en la organización. La aplicación va a responder a qué harán las personas en la organización. El subsistema de mantenimiento responderá cómo conservar a las personas trabajando en la organización. El subsistema de desarrollo responderá a cómo preparar y desarrollar a las personas. Y por último, el subsistema de evaluación nos dirá cómo saber quiénes son y qué hacen las personas. Cada uno de estos 5 subsistemas constituye un objetivo dentro de la administración de los recursos humanos. Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que éstas se desempeñan de acuerdo con los objetivos deseados. En pocas palabras, son guías para la acción y sirven para dar respuesta a los interrogantes planteados para cada uno de los 5 subsistemas. Cada organización va a utilizar las políticas de recursos humanos que más les sirvan, de acuerdo a sus necesidades. Integradas, las políticas conforman el código de valores de la organización, que rige las relaciones dentro de la misma. Estas políticas deben atravesar a los 5 subsistemas definidos previamente y dar respuesta a las siguientes cuestiones. Las políticas de provisión de la administración de los recursos humanos nos va a decir dónde reclutar, qué fuentes de reclutamiento utilizar y en qué condiciones reclutar, qué técnicas utilizar y qué recursos humanos requiere o va a requerir la organización en cada momento. También nos va a decir qué criterios de selección utilizar, qué estándares de calidad fijar para la admisión, entre ellos las aptitudes físicas, intelectuales, la experiencia y la potencial
y el potencial del personal que estemos buscando. También nos va a responder cómo lograr que los ingresantes se integren con rapidez, con facilidad y eficacia a la organización. Las políticas de aplicación de la Administración de Recursos Humanos nos van a decir cómo determinar los requisitos básicos de la fuerza laboral para el desempeño de todos los cargos, tareas y funciones dentro de la empresa. También van a incluir el análisis y la descripción de los puestos. Por otro lado, nos van a responder qué criterios de planeación, distribución y rotación interna de los recursos humanos vamos a necesitar, definiendo la posibilidad de oportunidades futuras dentro de la organización. Y por último, va a fijar los criterios de evaluación de calidad y la adecuación de los recursos humanos mediante la evaluación de desempeño. Las políticas de mantenimiento de la Administración de Recursos Humanos van a fijar los criterios de remuneración de los empleados, considerando el cargo, el desempeño, la antigüedad y los salarios del mercado de trabajo. También van a determinar los programas de compensaciones y beneficios para retener y motivar el personal. También se van a ocupar de los criterios de higiene y seguridad y de tener buenas relaciones con los sindicatos y representantes del personal. Las políticas de desarrollo van a fijar los criterios de diagnóstico, capacitación y desarrollo acordes a las necesidades del personal y de toda la organización, así como también se van a ocupar de la creación y el desarrollo de los planes de carrera del personal. Por último, las políticas de evaluación de la Administración de Recursos Humanos nos van a responder cómo mantener una base de datos capaz de brindar la información necesaria para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la fuerza laboral dentro de la organización. Como dijimos antes, la importancia de contar con un área de recursos humanos dentro de las empresas se volvió fundamental para una correcta gestión de los empleados que la componen. Podemos ponernos de acuerdo en que a medida que ha pasado el tiempo, el área de recursos humanos se ha ido profesionalizando y ha adquirido mayor importancia que en sus inicios. Es por eso que dentro del departamento se han creado subáreas que se ocupan de diversas funciones. Para el desarrollo de esta materia, hemos seleccionado estas 7 áreas dentro del Departamento de Recursos Humanos, las cuales son las más comunes y necesarias. El área de compensaciones y beneficios se ocupa del cálculo y distribución de remuneraciones, ajustes, aumentos, bonos, comisiones por ventas, objetivos y escalas salariales según el puesto de trabajo. Compara cómo se está pagando con respecto al mercado y realiza los ajustes necesarios para que la empresa no pierda competitividad o aumente la rotación del personal. Gestiona los beneficios a los empleados como coches, guarderías, préstamos, casas, medicina privada, gimnasio, etc. El área de reclutamiento y selección es responsable de reclutar candidatos para un puesto y llevar adelante el proceso de selección, reclutar las necesidades que la organización necesite, redactar avisos, publicar avisos, realizar las entrevistas telefónicas y personales, armar informes de selección y realizar las ofertas laborales pertinentes. El área de capacitación y desarrollo se ocupa del entrenamiento y formación del personal, diseño de planes de capacitación y planes de carrera. También se ocupan del proceso de evaluación de desempeño, es decir, armar la evaluación, procesar los resultados y realizar los informes. El área de comunicación interna es responsable de comunicar internamente los mensajes de la organización, realizar actividades de integración y llevar adelante los canales como revista interna, boletines, carteleras, etc. El área de relaciones laborales se ocupa de llevar adelante las relaciones de la empresa con los sindicatos y los gremios. El área de seguridad e higiene es responsable de hacer respetar las normas nacionales e internacionales de seguridad industrial y medio ambiente dentro de la empresa, realizar la prevención de riesgos laborales con el uso de maquinaria, transportes, manipulación de sustancias peligrosas, contacto de empleados con instalaciones eléctricas, entre otras. Por último, el área de administración y liquidación de haberes se ocupa de la parte contable de la liquidación de salarios,
aumentos salariales por gremio, regular las faltas, presentismo y demás variables para que impacten los salarios. Estas 7 áreas fundamentales van a ser nuestro hilo conductor a lo largo de todas las clases. Iremos revisándolas y analizándolas una por una para ver en detalle de qué se ocupan y cómo funcionan. Es importante entender que no todas las empresas van a contar con esta división dentro del Departamento de Recursos Humanos. Lo que sí ocurrirá es que normalmente vamos a encontrar al menos una persona dentro de cada organización que se ocupe de las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Y es esperable que veamos áreas de recursos humanos con mayores empleados y áreas en empresas más grandes con respecto a empresas más chicas y de menor cantidad de empleados. En síntesis, en esta primer clase definimos qué son los recursos humanos de una organización y en qué consiste la administración de los mismos, también conocida como administración de recursos humanos, y por qué es tan importante. Además, revisamos los diferentes componentes, características, dificultades y subsistemas dentro de la administración de recursos humanos. Para finalizar, ahondamos en las áreas fundamentales: compensaciones y beneficios, reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, comunicación interna, relaciones laborales, seguridad e higiene y administración y liquidación de haberes. En el transcurso de las clases restantes vamos a ir revisando cada una de estas áreas para comprender y fundamentar su importancia, además de analizar cómo se relacionan y complementan unas con otras. No dejen de realizar la actividad de integración en la unidad temática, ni de revisar también los materiales colgados en el campus para complementar todo lo visto tanto en el material escrito como en este video de clase. Muchas gracias y hasta la próxima.